Y empezamos con la noticia. Esta nos lleva directamente a hablar de los Estados Unidos, específicamente del actual mandatario Joe Biden, lo que ha dejado el performance que tuvo en el primer debate presidencial y las repercusiones con sus mayores apoyos. Para entender un poco el panorama que hoy es noticia y que seguirá siendo al menos hasta los próximos comicios electorales, vamos a conversar con un analista político internacional y director nacional de Asuntos Públicos para la Iniciativa Libre. Estoy hablando de César Grajales, quien está con nosotros desde Miami. César, qué gusto saludarle. Bienvenido a DIMIO Central para toda América Latina. Soy Andy Chirinos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. César, en esta jornada nos une un tema, Joe Biden, performance del debate presidencial y las repercusiones del mismo. ¿Cuál es su balance hoy, este miércoles 3 de julio? Bueno, es claro que el presidente Joe Biden solicitó este debate del pasado jueves Sí, en medio de una desesperación, digamos, de la campaña, al ver que ni con las campañas de la Bidenomía, o conocida en inglés como Bidenomics, ni tampoco el tema del aborto, ninguno de esos temas que han tratado de enganchar o ver si enganchan con el votante estadounidense sí, realmente funcionó o avanzó. Y en ese sentido, pues obviamente decide llamar a un debate que era la primera vez que se hace un debate en la historia política de Estados Unidos presidencial tan temprano. Pero desafortunadamente para el candidato presidente Joe Biden todo salió muy mal. La percepción de los estadounidenses y la percepción sobre todo dentro de su partido es que el presidente Joe Biden no está en capacidad de dos cosas. claro. Una, de seguir siendo el candidato demócrata y dos, de seguir liderando los Estados Unidos. Incluso la pregunta del día de hoy es, ¿quién está liderando el país? Teniendo en cuenta que se vio tan perdido, creo yo que tiene incluso algunos especialistas en la materia dicen que podría ser que tenga problemas cognitivos, Claro. algo que la Casa Blanca no admite, pero por otro lado, hoy pues ya tenemos cerca de 25 miembros del Congreso demócrata solicitando abiertamente que cambien al candidato presidente Joe Biden por alguien más dentro del Partido A Demócrata. ver, César, dejaste una interrogante allí, la voy a reiterar. Dijiste, ¿quién está liderando hoy los Estados Unidos? Yo voy a reformar esa pregunta y te digo, si sacamos de la escena presidencial a Joe Biden, ¿quién queda detrás de él en representación de los demócratas? Obviamente, en representación de la Casa Blanca, pues es el vicepresidente, en este caso Kamala Harris. Pero si están pensando que Kamala Harris va a ser la candidata, si no es Joe Biden, Sí, pues básicamente están eligiendo también a un candidato y a una vicepresidente que tiene una popularidad, que ha tenido una popularidad y que tiene una popularidad incluso mucho más baja que el presidente Joe Biden ujú, durante todo este tiempo. Y sobre todo porque tiene mucho rabo de paja. A ella la designaron como la zarina del tema migratorio y hoy en día la crisis migratoria es el tema número uno para los estadounidenses, sobre todo desde el ángulo de la seguridad. Y en ese sentido, si llegara una campaña, por ejemplo, en el hipotético de una sí. campaña Kamala Harris, obviamente pues ahí no tiene nada que mostrar teniendo en cuenta que para los demócratas ese tema le han fallado al estadounidense y la percepción del estadounidense cuando preguntan en las encuestas, Ajá. ¿quién cree usted que haría mejor trabajo en el tema de la seguridad y de la frontera? Inmediatamente le dan el voto mayoritario al expresidente Donald Trump. A ver, César, por supuesto, si el escenario es que algo le sucediese a el presidente Joe Biden o por algún viaje al exterior, él no puede estar activo, obviamente uno piensa que Kamala Harris estaría a cargo, pero existe la posibilidad, después de un primer debate, después de lo que se lleva de campaña electoral, que se baje Joe Biden de la candidatura y alguien más entre en representación. ¿Es un posible escenario? ¿Qué tan posible? Es posible, el problema aquí es su familia. La familia Biden se reunió este fin de semana para tomar esa decisión y evaluar y todos los estadounidenses estaban esperando que probablemente iba a salir a decir que iba a dejar de la contienda presidencial de lado. Y sin embargo, la familia Biden le ha dicho tienes que seguir peleando. A mí me Sí, parece un poco dos cosas ahí. Me parece de la familia Biden. Uno, que en realidad no les interesa el pueblo estadounidense porque, oiga, por favor, hay que poner a alguien que sea capaz de liderar claro. este país. Y dos, me parece abuso, en inglés le dicen abuse, abuso de la gente mayor. El Sí. señor, por favor, ya está cansado, todo el mundo lo ve, los mismos demócratas lo ven y lo están presionando para que sigan esta contienda Ujú. donde no tiene posibilidades. La única manera aquí es que él dimita, diga, no, ¿sabes qué? Yo no quiero correr más
y le pase la batuta a alguien más o dos, pero esto es un escenario realmente muy, muy alejado, pero Claro. siempre cabe la posibilidad de la enmienda 25 que inhabilita a un presidente por incapacidad física. Bien, en medio de esta situación ya ha habido títulos que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, el New York Times dijo, los errores de Biden son cada vez más comunes y preocupantes. Y las personas que han pasado tiempo con el presidente Biden durante los últimos meses dijeron que los lapsos parecen haberse vuelto más frecuentes, más pronunciados y después del debate del jueves, más preocupantes. ¿Cuál es su opinión, César, al respecto de este título tan importante como The New York Times? A ver, la cuestión aquí es una cuestión de edad. En la parte biológica, pues es normal. Hay gente que le pega mucho más duro la edad que a otros. Y en este Sí. caso, al presidente Joe Biden, pues le ha dado durísimo el tema de la edad, algo que me parece a mí que hay que respetar y hay que tomar con dignidad. Yo creo que en el caso de él, más allá de si uno está de acuerdo o no con sus políticas públicas, hay que tener sensibilidad con la parte humana y sobre todo con una persona que, bueno, tiene más de 80 años y le está costando realmente liderar el país. Pero yo creo que aquí lo más importante es que ese liderazgo demócrata y esa familia Biden deben de ser sensibles a Claro. las necesidades del país, a lo que está viviendo Estados Unidos ahora, que está sumido en varios conflictos de política exterior y también problemáticas de política doméstica. Y dos, si quieren por lo menos tener una pequeña posibilidad de posiblemente retener la Casa Blanca, necesitan otro candidato. Con Joe Biden no van a ganar, van a perder, eso está claro, no hay ninguna encuesta que le dé otro camino y sobre todo que el sentimiento del mismo demócrata es, si le dan la oportunidad de cambiar el candidato, lo tomaría. O sea que no están animados ni motivados con el Claro. candidato presidente Joe Biden. Director, ¿y ahora qué se viene para Joe Biden? Tengo entendido, el viernes hay una importante entrevista, la siguiente semana una importante rueda de prensa, tema tiene que ver con la OTAN, muy importante porque hablamos de geopolítica, es Estados Unidos ante el mundo, para el mundo y por el mundo. ¿Qué es lo que se espera que suceda tanto el viernes como la próxima semana? Y si no se alcanza lo que se espera, ¿qué viene? Los ambientes mediáticos también influyen mucho. Una cosa es el debate y la presión del debate y de Claro. contestar. Otra cosa es una entrevista que obviamente en una entrevista pues hay un espacio controlado, en fin. Vamos a ver cómo le va ahí. Yo prácticamente no le tengo ninguna fe. O sea, no es, lo del jueves pasado no es una cosa nueva, le viene ocurriendo continuamente. Y la Claro. reunión de la OTAN, bueno, lo vimos en la reunión del G7 en Europa y Giorgia Meloni le tuvo que agarrar el brazo porque el tipo estaba perdido buscando dónde estaban los paracaidistas. Pobre señor, por favor, ya es hora de que lo dejen ir a descansar a su Claro. casa, ya es hora de que lo dejen ir a dormir. El señor ya se quiere retirar, pero la familia Biden, pues le gusta mucho más el poder más que el propio patriarca de esa familia. A ver, César, quiero en este momento jugar un poco para no estar, si estamos de acuerdo, no vamos a poder tener un debate. Así que permíteme jugar al abogado del diablo si se quiere. Estamos hablando no solamente del interés de la familia, es decir, si llega Donald Trump al poder, geopolíticamente hablando, la situación con la guerra Ucrania, Rusia, China, Corea del Norte cambia por completo para la posición de los Estados Unidos. ¿No responderá también esa necesidad de los demócratas de tener a Joe Biden al poder desde ese lado? Pues le voy a contestar con lo siguiente. Si a usted le parece que durante los 4 años que estuvo Donald Trump, que no hubo un solo conflicto en los Estados Unidos, eso está mal y prefiere lo que hay hoy, que es un conflicto entre Rusia, Ucrania, una China que avanza, Sí. una Irán que de hecho está aquí en el continente americano, si le parece que eso es una buena administración en términos de geopolítica de esta administración, pues me parece un poco extraño porque yo prefiero, más allá de las formas del candidato expresidente Donald Trump, más allá de su lenguaje, pues prefiero la paz que había en ese momento, cero conflictos estadounidenses durante 4 años de esa administración, los prefiero ahora que ahorita un señor que habla bonito, que es un viejito decente, pero que tenemos conflictos en todas partes del mundo. Entiendo. Ahora, hablando de las cosas que decía Joe Biden, director, él mencionaba que estaba tranquilo con los 38 millones de dólares recaudados durante el debate presidencial. Ilumínenos, permítanos entender qué significa esto, este recaudo de los 38 millones de dólares. ¿Por qué Joe Biden está tranquilo con eso? A ver, yo creo que las finanzas en una campaña política son muy, muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, que se requiere alrededor de $1 billón o 1.000 millones de dólares para tener más o menos una campaña decente Ujú. presidencial en este país. En el caso de Joe Biden, pues obviamente los demócratas, más allá de que no les guste o que tengan, prefirieran otro candidato, pues siguen apoyándole financieramente, aunque hay muchos donantes que hayan dicho, oiga, ojo, cambien al candidato porque no le voy a dar más dinero. Pero también en ese sentido, el mes pasado y en el anterior mes,
el expresidente Trump superó en recaudación de fondos a la campaña de Joe Biden y eso también dice mucho. ¿Sabe por qué? Claro, Porque el promedio de donaciones de la campaña del presidente Donald Trump son $33. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría que dona la campaña del expresidente Trump es la mayoría del voto del pueblo. En el caso del presidente Joe Biden, la donación es más allá es promedio $500. Quiere decir que dona gente con billete. Esa no es la mayoría de los estadounidenses. La mayoría del claro. estadounidense es el que está donando $33. Director, le pregunto, ¿existe una fecha deadline para ver si la imagen de Joe Biden se remonta y si no, bajarlo? Tenemos, es decir, una semana, 2 semanas, ¿cuánto más o menos para saber si él continúa en la contienda presidencial o si alguien más va a venir detrás de él? Ellos tienen diferentes retos. El primer reto es que si deciden elegir un candidato, tiene que ser uno. No pueden decir, oiga, ok, bueno, el presidente Joe Biden ya no va a correr y Claro, ahorita mismo hay que buscar a alguien. Eso generaría más caos dentro del Partido Demócrata. Tienen que tener a uno designado y todos ponerse detrás de ese candidato. Dos, tiene que darle la bendición al presidente Joe Biden, claro. porque si él oficialmente no deja la contienda presidencial, pues obviamente ninguno se atreve a simplemente salir a Sí. retar eso. Y número tres, cabe la posibilidad de que eso suceda durante la convención, que próximamente va a ser la convención demócrata en Chicago, y en ese sentido presenten a ese nuevo candidato, él le pase la batuta y diga, pues esta es la persona que va a ser. Obviamente también hay unas formas legales allí, que es el colegio electoral, que tiene, el voto de los delegados tienen que formarse detrás de ese candidato. Hay todo un proceso, pero definitivamente de eso depende muchísimo del candidato presidente Joe Biden, que diga, ok, estoy de acuerdo, este es mi término, termino en enero, pero le va a pasar la batuta a tal persona. Y sobre todo que hay un juego, hay una figura importante aquí que no va a soltar el hueso así nomás, y es la Claro, vicepresidente Kamala Harris, que claro. quiere ser presidente, pero que desafortunadamente para ella la popularidad está muy por el suelo, incluso desde que comenzó la administración Biden. ¿Quiere decir entonces, César, director, que Donald Trump en este momento, cambiemos ahora, veamos la otra cara de la moneda, tenemos a Donald Trump, quien estaba enfrentando a la justicia, pero que tuvo un fallo a su favor, es decir, tuvo esta inmunidad parcial presidencial y a su vez se ha pospuesto la fecha de la sentencia? En este momento podemos ver claramente que un Donald Trump tiene un camino mucho más abierto para llegar a la presidencia estadounidense. Cada campaña política representa un reto. Yo creo que en este momento y en la fotografía que hay, por supuesto que tiene un camino, una posibilidad, sorpresivamente, porque yo soy de los que después de enero 6 pensé que ya políticamente estaba muerto, pero Sí, así es la política. Está allí a puertas de volver a la Casa Blanca. Lo que sí es cierto es que si los demócratas logran colocar a un candidato que tenga fuerza, que le pueda debatir, que tenga buena imagen, que hable bien, que articule, que se vea energético, tienen posibilidades. Yo creo que el expresidente Trump tiene que seguir operando con la mentalidad de que tiene que ganarle a Joe Biden, de que no está liderando, porque en este momento, en los estados péndulo, que son claves, el expresidente Trump está liderando y está liderando entre 3 y 4 puntos. Pero si los demócratas logran poner a alguien que realmente motive a sus bases, ojo, esas diferencias de 3 y 4 puntos no son muy amplias, así que el presidente Trump tiene que seguir trabajando como si no estuviera llevando la delantera. Creo yo que eso es lo más importante en este ciclo electoral para él. es decir, si se confía y se relaja, esto pudiera ser contraproducente. César Grajales, director, me gusta siempre conversar con gente inteligente. Gracias por estas precisiones. Tenga usted una excelente tarde. Gracias.